ya con nosotros. El buen amigo y pastor Otilio Román, listo para compartir una linda palabra con nosotros, consejos, palabra buena, pastor, la paz de Dios. Buenos días. Buenos días, pastor. Qué gratísimo es poder estar contigo en la mañana de hoy y con nuestra gente que cada día de la semana, de lunes a viernes, en este espacio de 7 a 9, comparte con nosotros. Siempre es un privilegio poder compartir esta mañana. Qué bueno, el Señor en su gracia ciertamente nos permite disfrutar de este tiempo especial, pastor, y sé que como siempre viene cargado de bendiciones y tengo por aquí ya, mire, está por aquí, la tengo por aquí su presentación en lista para ser compartida. Ahí está. Excelente, pastor, excelente. Sí, un tema que quisiéramos mirar hoy de manera breve, ¿verdad? Es esos aspectos y convicciones que tiene la predicación. Cuando hablamos de aspectos y convicciones que tiene la predicación, estamos hablando de esos elementos que unos de ellos tienen que ver con la predicación y otros tienen que ver con el predicador. ¿Por qué? Porque como planteamos aquí al comienzo, en esta primera presentación, la predicación no es una desapasionada recitación de verdades neutras, ¿no? La predicación es Dios mismo que aparece en la escena del sermón y enfrenta al hombre, al ser humano, con una demanda de decisión. Cuando el predicador expone la palabra, quien la recibe, quien la escucha, está compulsoriamente frente a una decisión. No tiene opción de si tiene decisión o no. La decisión es compulsoria. Y obviamente hay una decisión general, ¿verdad? Que es si yo la recibo o si yo la rechazo. Esa es la primera decisión que tiene. Yo escucho la palabra de Dios y yo tengo que decidir si la recibo o si la rechazo. Y cualquiera sea la decisión que yo tome, tiene sus efectos. Cualquiera sea la decisión que yo tome, va a tener sus efectos, ¿verdad? De nuevo, dependiendo de cuál decisión yo tome. Por eso es que no es la predicación una desapasionada recitación de verdades neutras. En la predicación está Dios. Y frente a Dios yo no puedo estar neutro. Frente a Dios yo no puedo estar en un status quo, ¿verdad? Así que hay unos marcados aspectos y convicciones que retratan y caracterizan a la predicación bíblica para que produzca ese efecto de que el oyente tenga que decidir. Entonces, ahí es donde están los aspectos. La predicación tiene que tener esos aspectos y tiene que poseer esas convicciones, ¿verdad? Porque la predicación bíblica no solapa ni concede espacios para discursos carentes de alimento. La predicación, y lo hemos dicho en varias ocasiones en nuestros espacios, que la predicación bíblica es bíblica porque tiene contenido. Y obviamente hoy no vamos a hablar de ese elemento de contenido, hoy vamos a hablar de cuáles son esos aspectos y esas convicciones que caracterizan a esa predicación para que haga el efecto, ¿verdad? El evangelio no es un simple discurso religioso, es el plan salvífico ejecutado a través de la persona de Jesús. Y de esto hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, vamos a comenzar a mirar esos aspectos. Vamos a comenzar a mirar esos aspectos de la predicación. Y aquí estoy compartiendo, ¿verdad? Algunos de ellos. En primer lugar, está el aspecto bíblico. Estos elementos, estos aspectos de la predicación bíblica son aspectos que tienen que ver con la predicación, que deben estar presentes en toda predicación. Siempre que yo subo al púlpito o me paro detrás del púlpito para ejercer el oficio sermonario, debo ocuparme
que estos aspectos estén incluidos en ese sermón que yo voy a tener. Número uno. El primer aspecto es el aspecto bíblico. Y luego vamos a estar mirando cada uno con más de... Ese aspecto bíblico lo que plantea es que la predicación consiste en la comunicación de la revelación de Dios. Y es en la escritura donde conocemos esa revelación de Dios. Así que el sermón del predicador se fundamenta en la Biblia. Porque la predicación bíblica tiene letra y tiene espíritu. Aquí lo que estamos planteando, y me parece que la semana pasada, cuando miramos la predicación en la Reforma Protestante, estábamos diciendo que uno de los estándares, uno de los pilares de la Reforma Protestante en el siglo XVI fue lo que se conoció como la sola escritura, que la Biblia es la palabra de Dios. Este elemento es importante. El escrito sigue constituyendo el cimiento de toda predicación. Así que la Biblia, el predicador y la predicación se combinan para entregar ese mensaje de Dios al ser humano. Y este aspecto es importante, especialmente en un contexto como el que estamos viviendo hoy. Yo creo que uno de los momentos en la historia donde la Biblia está recibiendo un fuerte ataque para que los cristianos no fundamenten sus convicciones en ella, es precisamente el tiempo que estamos viviendo. Todo este movimiento relativista, ¿verdad? El relativismo, producto de toda esta era posmoderna, pues una de las cosas que está haciendo precisamente es tratando de desmantelar la autoridad que tiene la Biblia como un principio de vida en el ser humano, ¿verdad? Y ahora lo que se plantea es que yo no tengo que vivir mi vida, ni tengo que discernir los asuntos importantes y relevantes de mi vida por los principios que están en las Sagradas Escrituras. Así que lo que se busca es un ataque, entonces, hacia la Escritura. Pues hoy más que nunca nuestra predicación tiene que ser bíblica. Me parece que ese es el primer elemento, ¿verdad? O el primer aspecto teológico que tiene que ver con eso. El segundo aspecto teológico que queremos presentar en esta mañana es el aspecto teológico, ¿verdad? ¿Qué es el aspecto que habla acerca de Dios, ¿no? La predicación tiene su partida en el amor de Dios. Es el amor de Dios la causa de predicación. Esa predicación no se centraliza en ideas humanas acerca de Dios, sino en lo que Dios ha hecho. Dios nos amó. Así que cuando hablamos de ese aspecto teológico, estamos hablando de que el objetivo final de la predicación es el conocimiento de Dios. No solo haya su punto de partida en Dios. Esto no comienza con Dios. Esto comienza con Dios, esto continúa con Dios y esto termina con Dios, ¿verdad? Tiene su punto. Así que ese es el segundo aspecto. Hay un tercer aspecto, ¿verdad? En este aspecto, en este principio, ¿verdad? Que es el aspecto cristológico. Tercer aspecto, ¿verdad? Es el aspecto cristológico. ¿Y qué nos plantea ese aspecto cristológico? Lo hemos establecido aquí. Cristo es el centro de nuestra predicación. Me gusta esta expresión. Cristo es el mensaje y mensajero a la misma vez. Y esa es la diferencia. Nosotros somos mensajeros, pero no somos el mensaje. Sí. Los profetas de la antigüedad eran mensajeros, pero no eran el mensaje. Sí. En Cristo se confabula el mensaje y el mensajero. Sin Cristo no hay querigma, no hay evangelio. Así que toda predicación tiene que relacionar, ¿verdad?, todas las cosas del sermón hacia la figura de Cristo. No solo compartimos ideas acerca de Cristo, su historia, su pasión, ¿verdad? Ahí también entra el elemento personal, el testimonio del predicador. Así que tiene que ser un aspecto cristológico o tiene un aspecto cristológico. Repito, estos son aspectos que tienen que ver con la predicación. Un cuarto aspecto que tiene que ver con la predicación, aparte del cristológico, es el aspecto evangelístico. Bueno, desde que yo estaba en las escuelas bíblicas siendo un niño, hace algunas semanas atrás. Hace poco, sí. Hace poco. Sí. Algunas semanitas atrás. Se me enseñaba
que el evangelio es buenas nuevas Así es. al ser humano. Así que me parece que ahí se resume todo, ¿no? Tiene que tener un aspecto evangelístico, tiene que decirle algo de buena noticia a la gente. De hecho, hoy hay buenas noticias para la gente, siguen habiendo buenas noticias para la gente. Así es. Un sermón que no tenga buenas noticias, me parece que está eliminando uno de los aspectos fundamentales del sermón, ¿verdad? A Pablo en el Areópago ateniense le preguntaron, háblanos, queremos escuchar las cosas nuevas que tú tienes que decirnos. Y ahí está Pablo, ¿verdad? Más que hablando sabiduría, que sin duda alguna hablaba sabiduría, nosotros sabemos que lo que había en el apóstol Pablo era una palabra. No solamente está ese aspecto evangelístico, tiene otro aspecto, aparte del aspecto, el aspecto antropológico. Y este aspecto antropológico lo que plantea es que en la predicación el ser humano siempre será el receptor. Hemos dicho aquí en varias ocasiones que nuestra predicación apunta a algo, a alguien. Por lo tanto, ese aspecto antropológico, que es el que viene posterior al aspecto evangelístico, apunta hacia alguien, ¿verdad? Ese alguien es el ser humano, el hombre, la mujer, el anciano, el joven, el niño, el de mediana edad, porque la predicación cumple su fin cuando penetra en la vida de los seres humanos e influye en su comportamiento. Otro elemento que hemos trabajado aquí que tiene que ver con esto, la predicación bíblica presupone cambio. Tanto el qué, hablando del contenido, como el cómo, la manera como yo lo doy, de la predicación tienen que ver con el quién. ¿A quién yo le estoy enviando? ¿Verdad? La escritura dice que la palabra de Dios es enviada y va a ser aquello para lo cual Dios la envía. Así que tiene un aspecto antropológico, él entra en la necesidad del ser humano. Un siguiente aspecto es el aspecto eclesiástico. Repito, estamos mirando aspectos que tienen que ver con la predicación, ¿verdad? Que tienen que ver con la predicación y que son fundamentales para que nuestra predicación sea aplicada. Tiene un aspecto eclesiástico porque la predicación se da desde el contexto de la iglesia. Desde el contexto de la iglesia, ¿verdad? Sí. Esa es la plataforma principal. Ese es el púlpito principal, desde el contexto de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, no estoy diciendo del templo. Estoy hablando de la iglesia. No importa donde yo esté, yo soy iglesia. Amén. Y en el lugar desde donde yo predico, represento la iglesia. Por lo tanto, es desde ahí que sale. Por eso es un aspecto eclesiástico. Permíteme citar a Karl Barth, que está allí. La predicación, cuando es fiel a la revelación de Dios, Karl Barth es un teólogo extraordinario, efectúa reconciliación. Y donde los hombres reciben esta palabra, ahí está la iglesia. Así que la iglesia existe porque se hace sonar ese llamamiento y porque los hombres pueden huir. Es por ello que el lazo que ata la predicación con la iglesia se desprende de su fidelidad a la revelación. Emil Brunner decía que la iglesia existe para la misión de la misma manera que el fuego existe para quemar. Así que ese aspecto es fundamental, el aspecto eclesiástico. Un siguiente aspecto, el penúltimo, es el aspecto escatológico. Y este término escatológico asusta a mucha gente, ¿verdad? Pero sin duda alguna, la predicación de la palabra pertenece a los últimos tiempos. A los últimos tiempos. Los últimos tiempos de ayer, los últimos tiempos de hoy y los últimos tiempos del mañana. Así que esta es una palabra, este aspecto lo que hace es que invita a través de la predicación al ser humano a decirle al ser humano, tú puedes ser parte del reino de Dios. Tú puedes ser parte de la experiencia del plan de Dios para salvación. Así que tiene un aspecto escatológico. Y por último, y en octavo lugar, el aspecto persuasivo, ¿verdad? Como un último aspecto que tiene que ver con esto es el aspecto persuasivo. Sin duda,
la manera de resumir, y cada amigo puede estar leyendo en la pantalla, ¿verdad? Los ítems que están tratando de explicar cada aspecto, pero si vamos a resumir este aspecto persuasivo, yo lo resumiría que la predicación me invita a moverme del lugar. Me invita a moverme del lugar. ¿Por qué moverme del lugar? Bueno, si yo soy el oyente y yo estoy sobre la zona de la desesperanza, la palabra me invita a moverme a la zona de la esperanza. Poderoso. Si yo estoy sobre la zona de la incertidumbre, la palabra me dice, vente a la zona de seguridad. Si yo estoy sobre la zona de la muerte, Jesús, sobre la zona de la muerte, no meramente física, se me pueden haber muerto sueños, esperanza, planes en la vida, deseo de lograr cosas. Si hay cosas que se han muerto en mí y estoy sobre esa zona de muerte donde se me han muerto muchos sueños y metas, la palabra me dice, vente todavía, vente a la vida, porque al final del camino la predicación es un ejercicio que resucita muertos. Diferente. Muertes de gente que tiene sus sueños muertos, que tiene sus metas muertas, que tiene sus deseos, perdió su deseo de vivir. Y pudiéramos poner sin número de testimonios. Así que esos son los 8 aspectos que tienen que ver con la predicación, para pasar inmediatamente entonces a las 4 convicciones de los aspectos que tienen que ver con la predicación, a las convicciones que tienen que ver con el predicador. 4 convicciones que estamos compartiendo aquí que el predicador debe tener. Primera convicción: el predicador tiene que tener convicción acerca de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la convicción acerca de Dios, tiene que estar convencido de que Dios se reveló. Tiene que tener convicción de que Dios ha actuado. Tiene que tener convicción de que Dios ha hablado. Y esto es importante, porque Dios no solamente habla, es que cuando Él habla junto con la palabra, esa misma palabra hace que Él actúe. En Dios, y esto es importante, en Dios no se divorcia el hablar del actuar. Usted sabe que hay muchas veces que nosotros decimos, no basta con hablar, hay que también accionar, porque si hablamos y no accionamos, es el problema, que muchas veces hacemos planes pero no los ejecutamos, falta de ejecución. De eso usted ha estado hablando mucho hoy en la palestra pública, ¿verdad? Falta de ejecución. Dios no tiene el problema de falta de ejecución. Él habla y actúa. Ejemplo, en el libro de Génesis, Él habló, dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y la Biblia dice, y fue la luz. Y fue la luz. Ahí está. Así que esa convicción el predicador tiene que tener. Una segunda convicción que tiene que tener el predicador es la convicción acerca de las Escrituras. Bueno, este es el manual, ¿verdad? Este es el libro sobre el cual nosotros compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que haber convicción. Por eso es importante que para desarrollar convicción de la Escritura, yo debo conocerla. Yo no puedo tener convicción de algo que no conozco. Yo tengo convicción de aquello que conozco. La falta de conocimiento me produce falta de convicción. Por eso es que todo predicador tiene que adiestrarse, tiene que prepararse. Y déjame ponerlo con palabras bien específicas, ¿no? Tiene que entrar en procesos de formación teológica, bíblica, cualquiera sea el nivel donde vaya, porque tal vez no todo el mundo tiene el deseo, la oportunidad de ir a un seminario. Oye, pero hay que escudriñar la Escritura. Hay que ir a esos procesos de formación, ¿verdad? En ese sentido. Así que la palabra de Dios es fundamental. Hay que tener convicción acerca de la Escritura. Una tercera convicción, aparte de la convicción de la Escritura, es convicción acerca de la iglesia. Obsérvese que cuando estuvimos hablando de los aspectos, los 8 aspectos, allá mencionamos la Escritura. Y acá como un aspecto que tiene que ver con la predicación. Aquí estamos hablando de la Escritura como una convicción. También allá mencionamos
como un aspecto, el aspecto eclesiástico. Aquí estamos hablando de la iglesia como una convicción. Así que en la predicación, mi predicación tiene que tener ese aspecto eclesiástico, pero yo tengo que tener la convicción de la iglesia para que eso pueda ser. Y me gusta una expresión que escuché en cierta ocasión y me parece que resume el planteamiento que está aquí. La iglesia es una idea perfecta de Dios, compuesta de seres humanos imperfectos. Así que la iglesia es ese misterio de Dios, ¿verdad? Que ha sido revelado, como dice el libro de Colosenses. Así que ser parte de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia como aspecto de la predicación, decíamos que la predicación ocurre desde la iglesia. Cuando traemos a la iglesia como convicción, estamos diciendo que no solamente desde la iglesia, estamos diciendo que es desde la convicción que el predicador tiene acerca de la iglesia. Y esto es importante, que nosotros tengamos imágenes correctas de la iglesia. A veces tenemos imágenes incorrectas. A veces pensamos que la iglesia es un lugar de gente, de santos, y donde no hay cabida para que... No, yo creo que la iglesia, a un profesor le preguntaron en cierta ocasión, ¿cómo usted define la iglesia? Nosotros éramos estudiantes para ese tiempo. Fue un diálogo que hubo entre estudiantes y este distinguido profesor que ya partió con el Señor, que tú y yo lo conocemos, el doctor Roberto Amparo Rivera. Claro que sí, claro. Se le preguntó al doctor Roberto Amparo Rivera, hermano Roberto, ¿qué es para usted la iglesia? Porque estaba hablándose con un tema de la iglesia. Nosotros éramos los estudiantes, estábamos ahí de rookies, ¿verdad? Y aquella respuesta que dio el hermano Roberto, en un principio a mí me congeló porque yo estaba en ese proceso de formación. El hermano Roberto contestó, la iglesia es una comunidad de pecadores. Y después que contestó eso, se sentó. Y cuando vio los rostros de nosotros los estudiantes que estábamos ahí, ¿verdad? Se levantó y dijo, salvos por gracia. Así que es que tenemos una convicción acerca de la iglesia. Y la cuarta y última convicción es la convicción acerca de la tarea pastoral. Bueno, ¿cómo yo voy a resumir lo que quiero decir acerca de la convicción acerca de la tarea pastoral? Pues vamos a resumirlo de esta manera. Hay que conocer la tarea pastoral. Y yo recomiendo que para conocer la tarea pastoral nadie se pierda Tertuhablemos. Porque en Tertuhablemos nos hablan acerca de la tarea pastoral constantemente. Este programa dura 120 minutos cada día, ¿verdad? Pues Tertulia Pastoral nos está hablando de la Tertuhablemos, nos está hablando acerca de la tarea pastoral 120 minutos. Así que este es un buen lugar, esta plataforma, este espacio, es un buen lugar para que todos acudamos cada mañana, para que conozcamos la tarea pastoral. Porque esa tarea pastoral debe ser una convicción en mí para que mi predicación sea efectiva. La tarea pastoral, aquí no vamos a tener tiempo para hablar, pero en este programa, todos los días, se presentan diferentes temas que identifican muy bien las diferentes áreas de lo que es la tarea pastoral. Por lo tanto, es importante tener esa convicción para que nuestra predicación pueda ser bíblica y pueda llegar de la manera que tiene que llegar. Así que esta es una mañana para reflexionar acerca de esos aspectos de la predicación, de esas convicciones y cómo nosotros podemos asegurarnos en el momento de estar sobre el podio o en el podio estamos cumpliendo con cada uno de ellos. Excelente. Estoy aquí, ¿verdad? Teniendo la presentación, pero agradeciéndote esa ayuda técnica que nos están dando allí hoy. No, es mi gozo. Mire, tengo por acá un montón de gente escribiéndonos. Por ejemplo, la querida pastora Mayra Magnami desde Panamá nos dice, a otro nivel esta enseñanza.
muy tremendo. El buen amigo pastor Julio Vallejo nos dice saludos al profesor y pastor Otilio Román. Gran amigo, gran amigo. También el pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice poderoso. Gracias Dios. Gracias Dios mío. Qué poderosa es la prédica de la palabra de Dios. Oye, así mismo es, pastor. Claro. Pastora Góndola de Panamá nos dice excelente aportación teológica para la gloria del Señor. El pastor Juan Guadalupe Leal, nuestro obispo de Caguas, nos dice Dios bendiga a nuestro pastor Otilio, excelente homilética, solo palabra. Saludos al pastor Guadalupe. Qué bueno, gloria a Dios. El pastor Ángel Luis Delgado, nuestro querido amigo de la Iglesia de Dios allá. Ángel Luis. Bayamón, nos dice, mira, mi hermanazo, un abrazo, excelente tema. Entro a trabajar, pero me gozo y es de bendición cuando me conecto. Dios te bendiga. Un abrazo, querido hermano. La pastora Eileen Hernández nos dice, santo, una de mis secciones favoritas, pastor Otilio, bendiciones. También Cantona Maricusa nos dice, gloria a Dios. Tengo por acá también más gente, pastor, que nos dicen por acá, la pastora Eileen Hernández nos dice, demasiada exquisita esta enseñanza. Gracias, pastor Otilio. José Fernández nos dice, hay que tomar en cuenta que somos de influencia y tiene que ser positiva. Así es. También Cardona Maricusa nos dice, hay poder en la palabra de Dios. Pastor, aquí la gente conectada con nosotros, afirmando ciertamente la enseñanza de la mañana, que todos ustedes saben que cuando viene el pastor Otilio, si hay algo que me gusta de esta sección, es exactamente eso. Es una sección que yo trato de interrumpir para que el pastor suelte todo lo que trae. Y no tan solo eso, es una sección de literalmente de herramientas para la tarea muchas veces más importante de los pastores y las pastoras. ¿Cuál es? La predicación. Claro, ¿no? Y si me permites, para ir dándole información a nuestros hermanos, y tú lo ves bien, la semana que viene me gustaría que toquemos ese tema ¿sabe que cuando estamos en ese proceso de prepararnos para predicar, siempre está el dilema, ¿qué hago primero? ¿Oro, me preparo espiritualmente o preparo el sermón? ¿Qué es más importante, la preparación espiritual que uno llama, ¿verdad?, de orar, o la preparación de esto? ¿Cuál de las dos es más importante? ¿Cómo convergen esos dos momentos, verdad? Que me parece que es un momento que ciertamente a veces trae un poquito de tensión, ¿verdad? De ello podemos hablar la semana que viene. Y compartirlo con nuestros. Mira, pastor, tú sabes que hay gente que de momento hacen el sermón y están preparando el sermón y de momento, ¿verdad? Ellos sienten, ¿verdad?, la influencia del Espíritu que les dice, ese no es el sermón, cámbialo y tiene que hacer otro. Entonces, ese es el gran dilema. Esa pregunta es buena, ese dilema de ¿qué hago primero? Ese es el dilema, y eso produce otros dilemas, ¿verdad? Eso produce otros dilemas, que uso que tú estás planteando uno de ellos, ¿verdad? ¿Será esto el palabra de Dios? ¿No será este? ¿Pero qué hago? Y a veces le llega la fecha a uno de predicar y uno todavía está, ¿qué hago? ¿Este o este? Me parece que esos son experiencias, para adelantar, naturales en el proceso de predicar, y que podemos manejar efectivamente para que al momento que subamos a entregar la palabra del Señor, entreguemos la palabra que Dios nos ha entregado. Podemos trabajar sobre eso la semana que viene. Me parece excelente. Por eso es que esta sección es tan importante. Mira, la querida amiga Madeline Rodríguez Pérez nos dice que ha sido una experiencia poderosa. También tengo a Esther Medina Rosa, que me parece que por primera vez la veo acá en las páginas. Bienvenida. Viendo gente por primera vez, y nos dice, Dios les bendiga, excelente exposición, es de gran ayuda a todo aquel que predique. Gloria a Dios por eso. Muchas gracias a Esther Medina, que la paz del Señor sea contigo. Y qué bueno que el Señor en su gracia nos permite disfrutar de esta linda experiencia. Pastor, ciertamente antes de finalizar, me gustaría que le pudiera compartir a toda nuestra audiencia cómo la gente puede comunicarse con usted, comunicarse con su ministerio. Ciertamente Dios está usando al pastor Otilio Román de manera poderosa. Sí, con mucho gusto, pastor. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe.
Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Pueden accesar a esa página y a través de ello pueden comunicarse con nosotros. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@hotmail.com, iddmbomar@hotmail.com, o nuestro número de teléfono 787-226-0039. Pastor, sin lugar a dudas, una experiencia como todos los miércoles formidable de cómo el Señor le usa para poder transmitir un mensaje tan importante como lo es el sermón, la predicación, y poder ilustrarnos a todos, que ciertamente es una gran tarea muy importante y hay que ejecutarla de la mejor forma para la gloria del Señor. Gracias por ilustrarnos y por bendecirnos, pastor. Un placer, bendiciones, buenos días. Nuestro mejor abrazo para usted, pastor. Que la paz del Señor sea contigo y los tuyos.